Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Si usted acaba de poner el canal o acaba de sintonizarnos, le quiero contar que hoy estamos hablando sobre los miedos, la ansiedad, los ataques de pánico, la paranoia, todo esto que muchas veces vamos sintiendo debido a situaciones que hemos vivido, situaciones que escuchamos que alguien más ha vivido. Estamos tratando de desglosarlo y también darle algunas alternativas para que usted sepa de qué manera podemos enfrentarlo, de qué manera podemos tratarlo para no vivir todo el tiempo con esa angustia, con ese miedo, como en general vivimos en Guatemala, con ese estrés. Me da mucho gusto presentarles a quien ahora se suma a este panel, el doctor en psicología clínica, José Ricardo Sandoval, además con especialización en neurociencias y psicología forense, entre otras cosas, hipnoterapeuta también, ¿verdad? ¿Cómo estás, José Ricardo? Sí, es gusto saludarte, Tuti, y a tu audiencia. Muy bien, gracias. Bueno, a través de, podríamos decir, Juan Diego sigue con nosotros, gracias. A través de esta técnica, específicamente me quiero enfocar en la hipnosis. ¿De qué manera se puede, te pregunto, se puede realmente sacar este recuerdo, eliminarlo, manejarlo de una forma distinta? ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? Sí, digamos, yo en definición personal digo que la hipnosis es un estado alterado de conciencia que potencializa las funciones psicológicas. Si hablamos de funciones psicológicas, hablamos de memoria, inteligencia, afecto, pensamiento, lenguaje, percepción, atención, etcétera. Uno con la hipnosis puede ser, de cierta manera, digo yo, un cirujano mental, digamos. Extirpar ideas, modificarlas, alcanzarlas y abrir más capas, digamos, y entrar más profundo. En términos generales, digamos que hay dos tipos de hipnosis. Una hipnosis ericksoniana que tiene que ver básicamente con estados de relajación y una hipnosis clásica que tiene que ver con estados de trance. Son dos cosas bien diferentes y que la gente a veces creo que no distingue. Y si alguien tal vez que tiene un concepto de la hipnosis clásica, donde alguien está en un trance, tirado completamente, y lo ven en un estado de hipnosis ericksoniana, dirían, no, pero eso no es hipnosis. Bueno, sí es hipnosis, pero es una hipnosis diferente. Okay. La ventaja que tiene la hipnosis ericksoniana es que la gran mayoría de las personas puede accesar a ella porque no se requiere demasiado. Relajación, que es sinónimo de hipnosis también la relajación, y ahí pues manejar ideas, pensamientos, recuerdos. La hipnosis clásica, que es la que yo prefiero utilizar en la medida de lo posible porque me permite llegar usualmente más profundo y no siempre, pero en la mayoría de las veces a mayor profundidad, mayor capacidad de obtener recuerdos o tocar cosas muy puntuales. Entonces, volviendo al punto específico y práctico, digamos, a través de la hipnosis puedo regresar en muchas ocasiones al momento del trauma, identificar qué pasó, darle una reinterpretación, como en el bloque anterior decían, agrandar la imagen, modificarla, sí, cosas como esas se pueden hacer muy fácilmente y muy realistamente. A veces cuando hay una hipnosis clásica, digamos, la gente está tan profundo que suele haber una amnesia posthipnótica, la gente no recuerda qué pasó durante la hipnosis. Si el terapeuta menciona que recuerde, fácilmente recordará. A mí a veces no es que me interese que recuerden o no, porque lo llevan dentro, digamos, la gente ya sale transformada de ese trance eventualmente, digamos. En este caso, por ejemplo, a mí me gusta la frase de que no es realmente lo que pasó, lo que importa, voy a ponerlo así con mucho respeto, sino la interpretación que le damos a lo que pasó, lo que pesa, lo que importa. Yo toda la vida he dicho exactamente esa frase, o sea, no importa lo que pasa, en verdad no importa lo que pasa, yo no lo minimizo como tú quisiste minimizarlo, no importa lo que pasa, lo que importa verdaderamente es cómo yo interpreto lo que pasa, la interpretación, la significación que yo le doy al evento, hace todo. De hecho, muchas veces yo comparo y digo, yo tengo una tubería y en esa tubería meto la muerte de una persona, meto un duelo porque corté con mi novio, meto un montón de situaciones. Y abajo tengo como una regadera, digo yo, alguien sale con ansiedad, alguien sale con depresión, alguien sale con psicosis, alguien sale con diferentes cosas. Pero puede haber sido que dos que tuvieron estos dos eventos salgan por el mismo lado. No quiere decir que porque le pasó esto va a tener esto. Yo digo que en esa jerarquía pienso, siento y actúo, digamos. Tengo pensamientos que me van a generar sentimientos y que al final de cuentas me van a generar una conducta. Pero no necesariamente lo que pasó determina mi conducta, sino la interpretación que yo le doy, mi fragilidad, mi estructura del ego y de mi personalidad, hace que sea yo diferente que otros. El ir cuestionando eso que me pasó y tratar de verlo desde distintos ángulos ayudaría entonces. Ayuda, pero es algo que bueno, es un trabajo. Claro, no es solo así de... Exacto, no es solamente de que ya lo vimos en el show con Tuti, entonces ahora a cuestionarlo. Sería genial que así fuera. O sea, sí es un proceso, por supuesto, lo que tú dices y hemos insistido en este programa es la interpretación que cada uno le da al evento,
¿verdad? Yo trabajo desde el área del psicoanálisis de orientación lacaniana, y entonces, digamos, no hacemos hipnosis, pero sí, de alguna manera, es regresar a los eventos, digamos, de tu infancia. Y entonces incluso los que no se recuerdan. Sí. Porque a veces los que no se recuerdan, digo yo, bueno, no sé, pero por algo nos están recordando también, digo. Claro. Lo importante es irlo haciendo, digamos, el método que se utiliza es la asociación libre, ¿verdad? Es la imagen más típica que tenemos del psicólogo, ¿verdad? El diván, exactamente, sí. y hablando, y la idea es que a través de la asociación libre surgen ciertos recuerdos que estaban, por así decirlo, bloqueados, ¿verdad? Por supuesto, por alguna razón no lo estamos recordando, o sea, tiene su motivo de ser y porque representa algo para nosotros. ¿Podría ser riesgoso el tocar esos recuerdos de infancia a través de cualquiera de los métodos, incluso las regresiones, sí. como tú mencionabas, podría ser peligroso para la persona? Sí, eventualmente sí, digamos. De hecho, yo practico la hipnosis, pero digamos que no soy única y exclusivamente un hipnólogo, soy un psicólogo y he estudiado muchas cosas. Y una de mis técnicas es la hipnosis, que no la abandono desde hace 18 años que la practico porque veo unas maravillas producidas con la hipnosis. No en todos los casos, no en todas las personas, pero en muchos de ellos sí. Yo siento que de cierta manera no son conceptos tan diferentes una psicoanálisis propiamente con su metodología. De hecho, el propio Freud, digamos, practicó la hipnosis, no pudo generalizarla con todos los pacientes, cosa que es cierta, y yo también, si hubiera buscado un método generalizado, no lo hubiera hecho. Digo, si a él le hubiera salido eso, si existiera el hipnoanálisis, digamos, pero no se dio eso porque no todos son susceptibles de la misma manera, entonces ese surgió el psicoanálisis con un método más estandarizado para todos, pero al final son diferentes rutas de llegar al mismo lugar, encontramos lo mismo existe, o sea, no vamos a encontrar dos cosas diferentes si solo una cosa existe, ¿verdad? A veces la hipnosis tiene la ventaja de hacer un proceso más rápido en algunas cosas, pero digamos que también hay que preparar a las personas para que sepan lo que van a encontrar. En el fondo también ellos saben lo que hay adentro, lo que pasa es que sus mecanismos de defensa hacen que planteen una muralla en donde muchas veces hay amnesia como mecanismo de defensa, no recuerdan lo que pasó. En el fondo lo saben, pero no conscientemente no hacen ese vínculo, entonces hacer ese vínculo es una cosa bien importante, ¿verdad? Sí, eso que tú dices es súper importante porque de alguna manera se sabe, decimos que es un saber no sabido, y entonces lo sabemos, nos podemos, digamos, hacer los locos si queremos hablar en términos más sencillos, pero eventualmente eso está, y como tú decís, podemos llegarlo, inclusive los cognitivos conductuales trabajan mucho con las creencias nucleares, finalmente es llegar a lo más profundo de cada uno, ¿verdad? El psicoanálisis le llamamos, bueno, sí, lo reprimido, tú lo puedes llamar, y realmente la cuestión es que no existe un método único para todos. Eso es... Claro, que cada quien de alguna manera tendría que buscar cuál es el que más se ajusta a su forma de llevar su psique, de solucionar, de sus emociones, etcétera. La pregunta a la que quiero ir antes de irnos a la pausa, que nos queda poquito tiempo, es si nosotros podemos solucionar, obviamente, conflictos que ya han pasado. ¿Podemos entrenarnos de alguna manera bajo estas técnicas para enfrentar de forma diferente un evento similar o diferente, más grande o más pequeño, hacia adelante? Sí. Sí se puede. Sí se puede, totalmente. Con solucionar que estoy trabajando, digamos que fue este asalto de hace un mes, al solucionarlo, ¿puedo prepararme sin querer, queriendo, como diría alguien por ahí, hacia un futuro? De cierta manera sí, diría yo, y una palabra clave aquí es la resiliencia, digamos, el humano es el único ser vivo que tiene esa capacidad de resiliencia, de salir después de atravesar una situación dolorosa y convertirse en un ser más fuerte. Eso ahí creo que se responde bastante la pregunta, digamos. Sí. No, sí, totalmente se puede. No quiere decir que ya me vuelvo inmune a todo. Claro, ¿verdad? que ahora puedo así como que, bueno, trabajé sea. el asalto y entonces ya, ahora ya que se venga lo que sea. Pero en muchas ocasiones sí permite trabajar algo que quizá la persona ni siquiera sabía que estaba ahí, ¿verdad? Y eso le va a permitir estar más tranquilo. Claro, y muchas veces ya hemos pasado, o sea, con el simple hecho de seguir viviendo, ya superamos, digamos, esa situación, pero nos seguimos enfocando en revivirlo, en lugar de darnos cuenta que esa situación pasó, que seguimos vivos y que tenemos esa posibilidad de superarlo, de manejarlo de otra forma, de enfocarlo de otra manera y entonces seguir viviendo de una manera distinta. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa comercial en este momento, amigos, pero volveremos para poder dar consejos también puntuales y enfocarnos específicamente en qué más, de una forma práctica, podemos enfrentar y solucionar
esas cosas que nos han pasado y que a lo mejor seguimos reviviendo y que no nos dejan tranquilos y nos hacen experimentar ese miedo, esa angustia y todo lo demás que hemos hablado durante el programa. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, y gracias también a los expertos que hoy nos han acompañado. Gracias a los 4. Aquí se los tengo reunidos para poder sacar lo mejor de cada uno. De todo corazón, gracias por el trabajo que realizan en sus clínicas, pero también por compartir todos sus conocimientos aquí con nosotros. Doctor, quisiera ir con usted nuevamente para hablar un poquito de si es necesario o no es necesario la utilización de medicamentos, específicamente tranquilizantes, y cómo se utilizan bien. Sí, es muy importante porque sabemos que hay mucho consumo de tranquilizantes, mucho. Y porque sí, ni siquiera porque me lo recetaron. No, la gente usualmente sí está pasándola mal. La gente está pasándola mal y existe el grupo de medicamentos llamados ansiolíticos. Y es importante que la gente sepa que es conveniente usarlos con supervisión, que pueden ser adictivos. Es conveniente que sepa que no conviene usarlos demasiado tiempo. Básicamente. Que hay que tener cuidado, que no es simplemente de porque estoy nerviosa hoy, me tomo un ansiolítico y ya, y ahí vamos. Exactamente. Yo lo que le quisiera decir al público es que no abusen de esos medicamentos y que sepan que pueden ser adictivos y se pueden meter en un problema mayor. En este bloque me gustaría, gracias doctor, que cada uno también nos diera algún tipo de herramienta para poder todos, yo sé que todos de alguna manera en mayor o menor grado vivimos con esta ansiedad, con este estrés, con estas ideas, estos miedos que sin ser reales, sin tener el objeto concreto, lo vivimos todos los días. Salimos y nos persinamos porque ya estamos pensando que algo nos puede pasar. ¿Qué podemos hacer específicamente para que a la hora de salir de casa, no es que no estemos alertas, creo yo, pero no que estemos con una ansiedad y con un estrés cargándolo todo el tiempo? Y empiezo contigo, Juan Diego. Okay. El doctor mencionaba en el primer bloque que el estrés obviamente nos afecta, ¿verdad? Y esto evidentemente afecta al organismo. Tiene su parte buena que nos prepara, digamos, para luchar, para huir, para defendernos. Exacto, defendernos, pero la cuestión es que al mismo tiempo también afecta el sistema inmune, claro, por así decir. Entonces, y no solo el sistema inmune, sino también, bueno, el sistema cardiovascular, y todo está conectado, ¿verdad? Nuestra mente, nuestro cuerpo, sí, están íntimamente relacionados. Entonces, digamos, creo que corremos mucho, nos alimentamos mal. Todas estas cuestiones quizá podemos empezarlas a cambiar. Digo, corremos mucho no en el sentido de hacer ejercicio, sí, sino es rápido levantarnos, apuro, ¿no? Exacto, sí, levantarnos al carro, a veces ni tomamos un buen desayuno, a veces ni almorzamos bien en 30 minutos. Quizá hacer estos pequeños cambios en nuestro día, ¿verdad? Poder hacer ejercicio, ejercitarnos. Yo creo que el ejercicio es muy importante, encontrar esa manera de liberar el estrés, relajación. Ahora está muy de moda esto del yoga y todo. Quizá a algunas personas les puede ayudar, que sean formas de canalizar todo este estrés. El aprender a cambiar ciertos hábitos y exacto, adquirir los adecuados, sí, para todo realmente, sí, nos puede ayudar de alguna manera. ¿Qué otra cosa tenemos que poner atención, José Ricardo? Sí, hay varias cosas. En primer lugar, diría yo, aprenda a identificar, dése cuenta que algo le está pasando, que tiene síntomas. Los síntomas hablan, su cuerpo habla, pero lo que su mente no puede decir porque no reconoce, su cuerpo lo experimenta. ¿Cómo qué? Gastritis, por ejemplo, ansiedad, colon irritable, ansiedad, hasta enfermedades, digamos, se enferma mucho de gripe muy seguido. Algo está pasando con usted, con su sistema inmune, como decía Juan Diego, con su cuerpo, con su mente. Identifique que algo le está pasando, entonces tendrá la licencia para poder empezar a optar a hacer algo. Pero si usted no identifica qué le pasa, es imposible que emprenda una ruta. Yo digo que salud mental es igual a una palabra, adaptación. El que se adapta no se enferma tan fácilmente. Claro, aprender a adaptarse o usar los mecanismos de defensa más adaptativos, más saludables, más sanos, esa es una cosa que hay que hacer. Sea tolerante de la frustración. Cuando las cosas no le salgan bien, trate de relajarse lo más posible. Sea tolerante de la incertidumbre. Cuando no sabe qué va a pasar, trate de enfrentarlo con la mejor cara.
O sea, no hay garantías en esta vida y la gente que quiere tenerlas se va a frustrar muchísimo. Claro, y es que a veces esas historias que nos creamos en nuestra mente son tan poderosas y parecieran tan certeras para nosotros, ¿no? Y casi me choco, ese casi lo eliminamos por completo y nosotros vivimos el choque y hasta nuestra muerte y mucho más, ¿no? Somos muy, muy poderosos, digamos, a nivel mental y nos creemos todo eso. Roy, esas imágenes, esas historias que la gran mayoría no existen, pero que claro que las vivimos desde nuestra mente, ¿cómo podemos identificarlas, como decía José Ricardo, e irlas barriendo? Ok, nosotros en Men's Venir le enseñamos justamente eso a nuestros alumnos. Es una de las reglas de la mente. La imaginación tiene poder. Sí. Sabiendo esto, que la imaginación tiene poder, entonces les voy a contar un ejercicio práctico que la gente puede hacer en casa, por ejemplo, para ese tema del miedo y cómo eliminarlo. Imagínate que hay una persona que tiene que cruzar por una misma calle de su casa para el trabajo y que en esa calle le robaron. Sí. Y que justamente revive, aunque ya no hay ladrones, no hay nada ahí, pero cada vez que pasa por ahí revive esa emoción que sucedió con ese miedo. Hay una técnica que se enseña, que nosotros decimos, date cuenta de tu cuerpo, porque la comunicación no verbal es increíble, es impresionante todo lo que expresas con tu cuerpo. Entonces, toma conciencia, cómo pasas en esa calle, cómo seguramente puedes bajar la mirada, agacharte, ir con esa pena de no ver a nadie, porque tienes esa sensación. Claro. Entonces, un ejercicio bien sencillo y simple es darte cuenta cómo entras en un estado de, puede ser lo contrario al miedo, podría ser la valentía, podría ser el coraje, que las personas si conocen el miedo es porque conocen lo opuesto, que puede ser ese estado. ¿Cómo entras a ese estado de valentía, de coraje, donde levantas el cuerpo, levantas la mirada y cruzas esa calle con una corporalidad distinta? Solamente el hecho de cambiar tu cuerpo y cruzar esa calle de esa forma diferente, vas a tener una sensación y una emoción distinta que te va a sacar de justamente ese anclaje a ese punto de miedo. Te puedes anclar a cosas positivas en lugar de anclarte a lo negativo. Exactamente, y saber que no pasa nada, simplemente a lo mejor ya no están los ladrones, ya no sucede nada en esa calle, pero tu cuerpo al momento de cambiarlo no vas a entrar al estado de miedo. Ese es un detalle, es algo sencillo que la gente puede hacer en casa. A la hora de salir simplemente, doctor, de casa y en lugar de... ¿Cómo aprendemos a cacharnos en esos pensamientos negativos? Porque generalmente vamos y ni cuenta nos damos que estamos en una verborrea mental, no sé cómo decirlo, de ideas y de ideas muy peligrosas también, digo, para nosotros. ¿Cómo podernos cachar y cambiar o detenerlo? ¿Hay alguna técnica, hay algo que usted nos pudiera compartir? Sí, por supuesto. Hay muchas cosas, pero lo más práctico, lo que han dicho cada uno me ha parecido muy atinado, el tener conciencia que dijo Ricardo me pareció muy acertado si uno no tiene conciencia. Me parece que de alguna forma las personas debemos estar preparados permanentemente para enfrentar lo más difícil, y en este caso una amenaza a nuestra integridad importante, la amenaza a nuestra vida, o el tema también sexual que está incluido dentro del problema del estrés postraumático. Entonces, esa actitud de preparación es importante. Pero aparte de tu pregunta, me gustaría agregar algo que le va a ayudar a la gente. Por favor. Y es que muchas veces, teniendo esa conciencia de que algo que no nos quedamos bien, digamos, si alguien tuvo un accidente de automóvil y quiere volver a conducir, necesariamente se tiene que volver a subir al automóvil. Sí. Tiene que ir volviendo a conducir poco a poco. Y eso le va a permitir terminar de resolver el asunto. Y eso lo puede hacer mucha gente de la que está viendo y escuchando este programa. Claro. Entonces, me parece que tu pregunta concreta, la actitud, y eso a mí me sirve mucho, la actitud de estar preparado para estas situaciones que necesariamente pueden suceder y van a suceder. La muerte es algo que va a suceder, claro. No sabemos cuándo, pero va a suceder. Entonces tenemos que estar con una actitud preparados, y eso nos va a permitir manejar mejor el estrés y la ansiedad. Me quedan 3 minutitos y quisiera preguntarles al que quiera agregar algo más, porque
Hace poco escuché una conferencia que me pareció muy interesante hablando de que generalmente percibimos que la vida es una sola línea en donde si nos movemos, digamos que está lo negativo y aquí está lo positivo, si nos movemos de lo negativo hacia lo positivo hay más cosas positivas, entonces hay menos cosas negativas y viceversa, ¿no? Si tenemos menos cosas positivas quiere decir que hay más cosas negativas. Sí. Y esto planteaba algo distinto, que son dos líneas distintas, que no importando la cantidad de negativo que tengamos, también podemos trabajar en lo positivo que podemos ir viviendo, claro, en lo positivo en donde nos podemos ir preparando. Entonces no es que como me está pasando todo lo malo, el resto de mi vida es un desastre, sino también puedo yo enfocarme en provocar, en cultivar, en tener cosas positivas que sumen, digamos, es como lo del colesterol malo y el colesterol bueno, que jamás me queda muy claro, pero que es algo así, ¿no? Que no tiene que ver uno con el otro, sino que ambos tenemos que mantener una regulación distinta. Sí. Yo creo que bueno, la vida es, y finalmente hay cosas positivas que nos van a pasar, hay cosas negativas. Hay que aceptar las cosas positivas cuando vienen las cosas positivas. Hay que saber que no es para siempre. O sea, lo malo que pasó, si yo iba en un autobús, mataron al chofer, mataron al que iba a la par mía, no quiere decir que todas las veces que yo me subo a un autobús va a pasar. Hay que saber que simplemente la vida es así. Como decía el doctor, hay que estar preparado para los eventos. Tampoco quiere decir que vivamos todo el tiempo pensando en que hoy que salga me van a matar. Claro, no, por supuesto. Porque si no tampoco... Nos hacemos más daño pensando eso. Exacto, sino que simplemente hay que aceptar las cosas positivas, reconocerlas y bueno, aceptar las cosas negativas, es parte de vivir. La interpretación otra vez. Roy, ¿tú querías decir algo? Sí, el tema del miedo, que yo creo que se mencionó también, al final de cuentas tiene una intención positiva, que es proteger a la persona, ¿verdad? Alguien tiene miedo, bueno, no paso por esa calle, el miedo me hace que no pasar ahí para protegerme. Claro. El punto es decir, bueno, ¿es útil para mí en este momento tener miedo? ¿Me sirve tener miedo porque necesariamente tengo que pasar por esa calle? Entonces, si la respuesta es no, no es útil, ¿qué puedo hacer que sí sea útil? Entonces, la persona ser consciente y decir, no, tengo que actuar con valentía. Algo está muy claro, para los robos, para los asaltos, siempre decimos, el ladrón siempre va a ir por el más débil, por el que el más miedo tenga. Entonces, si no cambiamos nosotros, si no nos llevamos a ese estado de valentía, de tranquilidad, de paz, un estado positivo, simplemente el miedo va a hacer que hayan más asaltos, más problemas en el país. Para que cambie Guatemala, simplemente tenemos que cambiar nosotros a nivel individual, de quitarnos los miedos, ser valientes y actuar, que ese es otro punto que decíamos, ¿verdad? Hacer las cosas, actuar. ¿Algo más que agregar, José Ricardo? Un par de cosas. Con el tema del deporte, sí, yo soy un súper atleta, porque he hecho deporte toda mi vida y me fascina, y es como mi terapeuta personal. Creo que el hecho de que la gente haga ejercicio, que libere serotonina, que libere endorfinas, que libere neuropéptidos, una serie de sustancias a nivel cerebral, y de tensiones que vamos acumulando. Desde el punto de vista cerebral. Aparte, sí, el tensión física, el músculo, el tendón, miles de cosas. Sí. Creo que es súper útil. Y la otra cosa importantísima es que tenemos una capacidad de visualizar, de imaginar, de producir mentalmente películas y editar. Yo digo, no se entregue a la fantasía por completo, pero sí use esa capacidad de imaginación y de fantasía para promover un futuro más próspero y seguramente va a estar más cerca de él, pues, ¿verdad? Seguramente. Doctor. Me gustaría agregar el tener una buena red social. Eso es importantísimo. De las de verdad, no las virtuales. Aclaramos. Sí, de conocimiento profundo, Sí. son lo ideal, ¿verdad? El conocimiento profundo, pero es fundamental para lidiar con todos estos síntomas que pueden despertar este ambiente inseguro y amenazante que vivimos en nuestro país. Definitivamente, yo les agradezco a los cuatro a estar con nosotros. Me quedo con lo último que decía el doctor, además de todo lo que ya dijeron. Sí, está comprobado que quien mantiene contacto con los demás, quien tiene a quien acudir, a contarle, con quien se puede acompañar y quien sienta, porque muchas veces en momentos como esos uno se siente solo y uno suele aislarse. Al contrario, uno debe levantar la mano y decir, ayuda, por favor, escúchame, tómate un café conmigo, siéntate al lado mío y me acompañas. Pero se vale pedir ayuda y eso hace que nos sintamos mejor, que el trayecto sea más sencillo y que encontremos herramientas, incluso solo de la compañía de otras personas, para salir adelante. Amigos, gracias por su atención. Ojalá haya servido mucho este programa.